¿Qué hacer cuando la santidad perfecta de Dios exige un acercamiento, pero nuestro propio corazón y acciones nos mantienen irremediablemente alejados? ¿Puede la muerte de un animal inocente realmente borrar la culpa de un ser humano, o está señalando una solución más profunda y eterna? ¿Cómo se traduce una relación restaurada con Dios en la vida diaria, desde nuestra adoración hasta nuestras ofensas más prácticas contra el prójimo? Un saludo lleno de reverencia y esperanza para cada uno. Soy el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, y es un privilegio abrir con ustedes un nuevo libro en este plan de lectura bíblica asistida 365. Antes de continuar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse cada encuentro con la palabra. Continuando desde nuestro día anterior, donde la gloria de Dios llenó el tabernáculo en Éxodo, hoy nos adentramos en el manual de adoración para ese santuario. Pasamos de ver dónde Dios habita a aprender cómo acercarse a Él. Iniciamos el libro de Levítico, capítulos 1 al 5. Este libro, cuyo nombre significa relativo a los levitas, funciona como un manual sacerdotal dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, justo después de la construcción del tabernáculo. Su contexto histórico es el desierto, y su propósito es enseñar a un pueblo redimido cómo vivir en santidad y mantener una relación de pacto con un Dios santo. El tema central que resonará una y otra vez es: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico establece el sistema sacrificial que será la sombra y el símbolo de la obra redentora definitiva de Cristo. Estos primeros capítulos detallan los sacrificios personales y voluntarios que un israelita traía al tabernáculo para restaurar su comunión con Dios. En el capítulo 1, encontramos el holocausto, un sacrificio completo que era quemado en su totalidad sobre el altar, simbolizando una entrega y consagración total a Dios. Luego, el capítulo 2 presenta la ofrenda de cereal o de grano, una ofrenda sin sangre hecha de flor de harina, aceite e incienso, que expresaba acción de gracias y reconocimiento por la provisión diaria de Dios. El capítulo 3 describe el sacrificio de paz o comunión, donde partes del animal se quemaban para Dios y otras se compartían en una comida entre el sacerdote y el oferente, celebrando la paz y la comunión restauradas con él. Finalmente, los capítulos 4 y 5 introducen los sacrificios obligatorios por el pecado, la ofrenda por el pecado, por transgresiones involuntarias, y la ofrenda por la culpa, que requería además la restitución a la persona perjudicada. Estos últimos trataban directamente con la barrera que el pecado erige entre el hombre y Dios. Amigos, este no es un mero registro de rituales antiguos, es la revelación del corazón de Dios, que provee un camino para que lo imperfecto se acerque a lo perfecto. Ahora, con un corazón atento a descubrir las sombras de la gracia, les invito a escuchar la lectura de Levítico, capítulos 1 al 5. Levítico 1. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar,
y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levítico 2. Las ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Levítico 3. Ofrendas de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levítico 4. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Levítico 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver,
si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después le entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación, y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas, o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Ofrendas expiatorias. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El holocausto nos presenta un principio inquebrantable. Acercarse a Dios requiere una entrega total y un sustituto perfecto. El animal debía ser macho sin defecto y el oferente ponía sus manos sobre su cabeza, identificándose con la víctima y transfiriendo simbólicamente su culpa. Que el animal fuera quemado todo en el altar nos habla de una consagración sin reservas. Esto apunta de manera poderosa a Jesucristo, el Hijo perfecto y sin mancha, quien se entregó completamente a la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y cuyo sacrificio fue completo y suficiente. En la cruz, Jesús fue el holocausto definitivo, ofreciéndose a sí mismo de una vez por todas como aroma grato a Dios por nosotros. La ofrenda de grano y el sacrificio de paz revelan los frutos de una relación restaurada, gratitud y comunión. La ofrenda de grano, sin levadura, símbolo de pecado, pero sazonada con sal, símbolo del pacto, era una expresión de agradecimiento por el sostenimiento diario. Esto encuentra su cumplimiento en Jesús, el pan de vida, que sustenta nuestra alma. El sacrificio de paz era único porque incluía un banquete compartido. Simbolizaba la paz lograda y la alegre comunión con Dios y con la comunidad. Cristo es nuestra paz, y Él mismo instituyó un banquete de comunión, la Santa Cena, donde participamos espiritualmente de los beneficios de su sacrificio y celebramos la paz que nos trajo con Dios y con nuestros hermanos. Los sacrificios por el pecado y la culpa confrontan nuestra realidad más dura: hemos fallado. Ya sea por yerro involuntario o por transgresión deliberada, el pecado contamina y exige expiación. La sangre del animal se aplicaba sobre los cuernos del altar, y en casos graves, ante el velo del lugar santísimo. Esto enseñaba que el pecado es tan grave que requiere el derramamiento de sangre para su perdón, pues como lo señala Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La ofrenda por la culpa añadía un elemento crucial: la restitución al prójimo ofendido. Todo esto es una sombra perfecta de la obra de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre, infinitamente más preciosa que la de toros y machos cabríos, fue presentada en el verdadero lugar santísimo del cielo para nuestra redención eterna.
Él cargó con nuestra culpa y, por fe en Él, somos perdonados y librados para vivir en justicia práctica con nuestro prójimo. Juntos, estos sacrificios forman un cuadro completo. Señalan nuestra necesidad de un Salvador perfecto, que nos reconcilie con Dios y perdone nuestros pecados llevándonos a una vida de gratitud e integridad restaurativa. El sistema era tedioso y repetitivo porque apuntaba a una solución final y única. En Cristo, todas las sombras encuentran su realidad, todos los símbolos su cumplimiento, y todos los sacrificios su fin. El comentarista bíblico Matthew Pole, explicando la diversidad de sacrificios, dijo: para representar tanto las diversas perfecciones de Cristo, como los diferentes beneficios de su muerte, todo lo cual no podría expresarse también a través de una sola clase de sacrificios. Esta cita ilumina la riqueza de estos capítulos. No vemos un solo ritual, sino un despliegue multicolor de la gloria y la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Cada detalle nos habla de Él. Ahora, permitamos que esta revelación del antiguo pacto examine y fortalezca nuestra fe en el nuevo. El holocausto requería un animal sin defecto y una entrega total. Al saber que Cristo se ofreció como el sacrificio perfecto por ti, ¿cómo está respondiendo tu vida? ¿Estás viviendo en una consagración y entrega total a Dios, o guardando áreas para ti? La ofrenda por la culpa exigía restitución tangible al perjudicado. ¿Hay alguna relación en tu vida que haya sido dañada por tu acción u omisión, y a la que necesites ir, confesar y buscar restaurar, reflejando así el corazón reconciliador de Dios que recibiste en Cristo? Los israelitas tenían que llevar sacrificios una y otra vez. Jesucristo se ofreció una vez para siempre. ¿Estás descansando plenamente en la obra terminada y suficiente de Jesús para tu perdón y aceptación ante Dios, o inconscientemente tratas de completarla con tu propio esfuerzo o remordimiento? Gracias por su compañía en este inicio del libro de la santidad. Que la visión de los sacrificios les lleve no a la nostalgia de un ritual, sino a la adoración profunda hacia Jesucristo, el Cordero inmolado, en quien tenemos redención, perdón y paz eterna. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Los invito a compartir en los comentarios cuál de estos sacrificios le ayuda a entender y apreciar con mayor profundidad algún aspecto de la obra de Jesús en la cruz. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.